Llega a mi casa radio una pura y dos con sal. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora Colombia. Un espacio para escucharte y acompañarte a ti, mujer. A ti, mujer. Estás escuchando Mi Casa Radio. Hola, hola, bueno, aquí estamos otra vez en una emisión más de Una Pura y Dos con Sal, saludándoles muy agustamente, con la mejor energía, como siempre se los digo, desde Guadalajara, Jalisco, México, transmitiendo en vivo. Y aquí les saluda Elizabeth Velázquez. Espero que ya por ahí alguno que otro me escuche y diga, esa es la tapatía de mi casa radio, sí, como de que no, y de Una Pura y Dos con Sal. Hoy estamos aquí con un tema, como siempre, que nos acontece casi siempre en la vida diaria, muy, muy particular, y es el poder pensar antes de actuar, Ahí, como ven, algo simple, pero que realmente a veces sí nos cuesta muchísimo. Pero ¿saben qué es lo más padrísimo de este día? Es que justamente estoy compartiendo aquí esta emisión con mi queridísima amiga y colega Mónica Hernández. Mónica, ¿cómo estás? Hola, mi Eli, qué gusto nuevamente venir a compartir contigo un espacio de Una Pura y Dos con Sal. Qué rico saber que estás por ahí, que nos acompañas desde esa deliciosa tierra. De verdad que me encantaría pues ya llegar a visitarte prontico, porque de verdad, plan super deli. Y no, como siempre, mi Eli, cargados de buena energía, con historias motivadoras, con historias que nos comparten a través de historias Una Pura y Dos con Sal @gmail.com. Y bueno, cada vez más emotivas, cada vez cargadas de más sentimiento, y como siempre, Eli, lo que vivimos en el día a día, cada vez son historias más desde la cotidianidad, desde lo que vivimos las personas, los seres humanos. Y bueno, aquí venimos a desarrollarlas, a crear vínculos en esta comunidad de Una Pura y Dos con Sal, y a traer aprendizajes para la vida, que es lo más importante. Como tú siempre nos lo expresas, no vale de nada la información si no la ponemos en práctica. Y como tú nos decías, un tema hoy de estos que a veces uno mete las paticas hasta el fondo, porque o cuando se siente muy feliz promete demasiadas cosas, cuando se siente así como más bien enojadito, como en calientico, responde uno mal. Y cuando está dolido, que las cosas como que siente uno que le llegan al alma, uno toma unas decisiones que, hombre, por Dios. Y ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. El inspirador que nos lo comparte el día de hoy nos habla de cómo se equivocó muchas veces y causó muchas heridas en una persona que amaba demasiado, en su pareja. Y nos dice, son de esas heridas que quedan en el alma, porque a veces las palabras duelen más que incluso los mismos golpes. No se justifican ninguna de las dos, pero dejan heridas y marcas que, aunque ocurra ese perdón que todos esperamos y buscamos, siempre va a estar ahí presente ese dolor, esa tristeza. Entonces, mi Eli, esto hace parte de la historia del día de hoy en Una Pura y Dos con Sal. Ok, entonces, pues mira, realmente este tema es muy del diario, porque cuando no, algunas veces, casi siempre nos sucede que actuamos o hablamos y sin pensar antes de lo que vamos a decir o hacer, ¿no? Es realmente algo muy, muy cotidiano. Creo que se necesita bastante tiempo o demasiada conciencia
como para realmente a veces no regarla, no irnos así como dijiste tú, como meter ahí las cuatro patas y ay Dios mío, pero cómo nos pasa, ¿no? Y es verdad, a veces los seres humanos nos vamos más por impulsos que por racionar en nuestro pensamiento, o sea, racionales, ¿no? Nuestro pensar antes de hacer las cosas. Entonces, creo yo que realmente hay mucho de qué hablar y mucho que aprender de estas situaciones del día a día. Y aquí, como siempre, en Una Pura y Dos con Sal, vamos a desmenuzar este tema, sí, como de que no, para que nos quede bien clarito o que mínimo se nos quede algo ahí en la mente y podamos pensar antes de actuar o hablar, ¿no, Mónica? Eso es muy importante, mi Eli. A veces yo digo, hay que uno primero sentir, pensar y luego como que existir. Mira que parte de esta historia que nos comparte nuestro inspirador, nos compartía un pequeño fragmento de un cuento que en algún momento escuché, incluso lo escuché de alguien muy cercano, acerca precisamente de cómo a veces cuando nos llenamos de esa rabia, de ese dolor, que queremos pelear y peleamos contra todo el mundo y agredimos a todo el mundo y a veces nos sentimos como tan supremos de tener el derecho de estar y de querer hacer con todo el mundo lo que nos da la gana, sí, literal, como causamos heridas incluso en nosotros mismos y en los seres que tenemos más cercanos. Y por ahí mirando e indagando después de que leía este episodio del día de hoy, esta carta, encontraba ese cuento precisamente que en algún momento me leyeron, y es un cuento zen que precisamente habla del crecimiento y de esas lecciones que nos da la vida, de cómo a veces cada una de esas heridas que causamos en nosotros son como esos clavitos que enterramos sobre la madera que siempre dejan huella y que difícilmente se pueden borrar, o sea, que difícilmente van a volver a sanar, y así queda aquella persona que agredimos, e incluso así quedamos nosotros mismos cada vez que accionamos de esa manera. Entonces, mi Eli, hoy tenemos muchísimo de qué hablar acerca de este tema, y bueno, vamos a escuchar musiquita, vamos a una pausita musical y regresamos para desarrollar el tema de la noche. Y bueno, regresamos después de esta pausita musical y justamente, Mónica, quiero retomar un poquito de la historia que comentabas acerca de los clavos, que dicen que cada palabra que uno dice, cada situación que dices, bueno, que al cabo que yo digo, discúlpame, ¿no? De corazón, discúlpame, pero ya agrediste, ya dijiste, y justamente por cada... era una historia de un papá con un hijo que le dice a su hijo que por cada situación, o al revés, que por cada mala palabra que diga o algo así, que clave un clavo en una puerta. Entonces ya después dijo que por cada, que después el papá las iba a quitar, las quitó, pero quedó agujereada la puerta porque era de madera. Entonces el papá le hizo entender al hijo por medio de esta teoría, de esta historia, que obviamente así quedaba cuando tú hirieras o hieres a alguien tanto con tus actos como con tus palabras, que de cierta manera el decir discúlpame, pues de cierta manera pues dices, bueno, está bien, pero que sí debemos de tener muchísimo cuidado en cuestión de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿sí? Porque realmente, bueno, yo les tengo por aquí un tip o una técnica que va a ser un poquito difícil, pero es cuestión de práctica, es ponernos en el lugar de la otra persona. Siento que para poder pensar antes de decir algo o actuar, ¿sí? Creo yo que hay que ponernos en el lugar. ¿Cómo me sintiera yo, por ejemplo, al revés, ¿no? ¿Cómo me sintiera yo si me dijeran tal o cual cosa, si hicieran tal o cual cosa? Lo que tú crees decir o lo que tú crees hacer. Entonces creo yo que poniéndote en el lugar de la otra persona, en perspectiva, de cierta manera, pues te puedes dar cuenta
que no es tan fácil, ¿sí? Y a veces hasta yo lo he practicado y a veces uno hasta modifica ciertas palabras porque dices, chin, ¿y qué tal que si esto me lo toma mal? ¿O qué tal que si esta persona, no sé, algunas palabras le pueden llegar más, ¿no? Recordemos que cada persona somos un mundo, una mente distinta, unos sentimientos distintos y unas reacciones distintas. Entonces, tenemos que ser muy, muy conscientes, ¿sí?, de lo que vamos a decir y de lo que vamos a hacer. Sí hay que ser firmes en lo que decimos y hacemos, mas sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la contraparte, a la que se lo vamos a decir, al que se lo vamos a decir, o la circunstancia que quizás vas a hacer algo y ver, ¿no?, si lo que tú vas a hacer puede dañar a tal o cual persona. Creo yo que por eso es que somos seres pensantes, ¿sí?, y no solamente seres impulsivos. Y parece ser que nuestro 70%, yo creo que por así decirlo, un 70 o un 80% de los seres humanos reaccionamos muchísimo más al impulso, a la emoción, que al pensamiento. No sé, ¿tú qué opinas, Mónica? Sabes que tú acabas de tocar un tema, Eli, es precisamente que los seres humanos en el momento de tomar decisiones, en el momento de actuar, somos más emocionales, somos emocionalidad ante todo, y a veces eso es lo que nos lleva a causar precisamente esas heridas difíciles de sanar. Deberíamos los seres humanos, como tú dices, pensarnos en ese equilibrio que nos permita encontrar como ese punto medio de uno de decir, bueno, escucho mis emociones, pero sin dejar que la razón sea la que prime. O sea, la razón es la que me permite entender cuándo carajo voy a meter las paticas, como lo decía yo al comienzo. O sea, esa es la que me permite a mí encontrar ese equilibrio entre ambas y saber que por más que estén ahí esas emociones, que las debo escuchar, que hacen parte de mi vida, que me las debo permitir vivir, no significa que ellas sean precisamente las que tengan que gobernar mi vida y las que me lleven a cometer estos errores que hemos hablado precisamente el día de hoy, el tomar esas malas decisiones, el causar heridas en las personas que están a nuestro lado, el causar daño a personas que a veces incluso sin darnos cuenta, porque pensamos que simplemente las cosas pasan y que con pedir disculpas, con decir lo siento, las cosas van a pasar, y no. A veces hay cosas que carajo te quitan la paz interior, te dañan significativamente y dejan huellas difíciles de pasar, de sanar. Entonces es importante, lo que tú dices es muy importante, Eli, es pensarnos en el otro, pensar en el daño que vamos a causar siempre, y yo voy contigo, o sea, eso me parece súper lo que tú nos enseñas, y es pensarnos de verdad que si a nosotros nos hicieran lo que nosotros estamos haciendo, ¿cómo nos sentiríamos? O sea, si es difícil para el otro, para nosotros también. Sí, para totalmente. Nosotros también va a ser difícil, sí. Fíjate, Mónica, que yo no es que obviamente no me considero la persona perfecta, ni no lo soy, ¿no? Mas, sin embargo, me costó mucho llegar a esta conclusión, porque yo sí era, y lo tengo que aceptar, muy impulsiva. Yo era de que me enojaba y se me venía algo a la mente y funde uno, yo lo hacía, ¿sí? O estaba triste y también me afectaba muchísimo. Entonces, me costó un poco mucho manejar esto, el dejar de ser impulsiva. Y algo que me ayudó mucho es que yo a veces hablaba y decía las cosas, y después yo escuchaba ese audio, por ejemplo, en el WhatsApp, un mensaje o algo, y de repente yo decía, ay, no manches, imagínate que a mí me estuvieran diciendo esto. Dije, ay, no, qué feo, ¿sí? O sea, no es que yo agrediera a la mejor ni decir una mala palabra, más sin embargo, a lo mejor el tono en lo que lo decimos, de cierta manera, tú dices, a ver, si esta persona ni me conoce ni nada, y estamos a lo mejor aquí charlando en el WhatsApp, y
y que te levantes y te digan esto, o de repente despuesito de un rato, yo la verdad sí fue cuando yo misma me pasé, como que dicen, por un filtro, o de cierta manera yo misma me observé, ¿sí? Y me di cuenta que sí estaba actuando como muy sobre el impulso. Y también aquí otro tip y otro consejo que una vez una gran amiga me dio, me dijo: siempre que tú tengas una emoción en ti, ya sea tristeza, alegría, lo que tú quieras, y enojo, nunca, si se te viene algo a la mente en el momento, porque cuando uno está enojado, se le viene a la mente idea, no, déjale, hago esto, y es que le voy a decir esto y esto otro. Ella me dijo: cuando tengas una emoción en ti, ya sea una de estas tres, enojo, alegría o tristeza, no actúes, ¿sí? Espérate hasta el otro día, ¿sí? Y si al otro día sigues pensando lo mismo que pensaste cuando te sucedió esta circunstancia del enojo, tristeza o alegría, entonces hazlo. Pero en el momento, no. Y en verdad, te los prometo que cada vez que yo estoy en una circunstancia de enojo, de alegría o de tristeza, todavía me cuesta, porque esto no es de que ya ahora me lo dicen y mañana ya lo hago, sí, y al pie de la letra y siempre, no. La vida te trae circunstancias, por eso es que yo les digo y les hago hincapié: de nada sirve el conocimiento, saber algo, si en verdad tú no lo aplicas en tu día a día. Y en verdad lo difícil no es el conocimiento, no es de que ya te lo sepas y de memoria, es hacerlo, es llevarlo a cabo. Y ahí es cuando uno demuestra realmente la sabiduría, entre comillas, o realmente lo que has aprendido, cuando tú lo haces, cuando tú lo llevas a práctica. Entonces, ahí les dejo estos tips que la neta a mí me han servido muchísimo, porque realmente yo sí era una persona muy, muy impulsiva. Eli, es que definitivamente ese tema de tomar decisiones permanentes basándose uno en emociones que simplemente son pasajeras o temporales es una realidad total, es lo que tú acabas de decir. Es ahí cuando, por ejemplo, aparece el enojo, aparece la rabia y tú cometes esas fallas de herir al otro, de decir una palabra desagradable, de hacer una demostración que tal vez no viene y que no es la correcta, y tú dices como que sí, ya eso no era así de esa manera, pero ¿cómo lo corrijo? Porque es que precisamente ahí en ese momento en que sientes rabia es cuando tomas decisiones más extremas. Y esas decisiones más extremas son las que difícilmente se pueden como echar atrás, como uno irse para atrás, porque a veces es como nos decía nuestro inspirador, esas son las que causan como daño y se quedan ahí, que por más que tú le dices a la otra persona perdón, la otra persona te dice te perdoné, oiga, uno como que piensa y piensa a lo largo del camino, ¿será que otra vez me va a ocurrir? ¿Será que va a volver a pasar? Y él no lo hablaba con relación a su pareja, con relación a su compañera, que la amaba demasiado y que él no entendía también el por qué le causaba daño en el momento de enojo, en el momento de rabia, y que siempre cuando estaba muy contento, muy feliz, le prometía precisamente que todo iba a estar bien y que se sentía que tampoco lo estaba cumpliendo. Entonces mira que precisamente él también se deja llevar, como tú no lo acabas de decir, por esas emociones, y va tomando decisiones así como tan drásticas, porque yo pienso que el ofender al otro, el agredir al otro es una decisión que uno toma, porque yo pienso que siempre hay formas y hay estrategias para evitarlo. Así es, Mónica, y realmente yo no les voy a decir, ya la primera vez que lo hagan, realmente cuando uno es impulsivo durante mucho tiempo de tu vida, el cambiar de hábito, el cambiar de ese tipo de pensamientos, o de verdad ponerte en el lugar de la otra persona, o de verdad aguantarte esa emoción que trae y reaccionar hasta el siguiente día, no crean que es cosa fácil, pero si uno lo practica, y se los prometo, se los firmo en donde ustedes quieran, de verdad que cuando estás enojado y de repente tú te dices, bueno, está bien, me pongo mejor a hacer otra cosa, bla, 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 y al otro día se los prometo que lo que tú estabas pensando en el momento del enojo
y ya ni te acuerdas, o sea, ya jamás se te viene a la mente. Entonces creo yo que sí, debemos de dejar de ser un poquito más impulsivos y de verdad empezar a ser un poco más racionales en cuestión de nuestros actos y de lo que sale de nuestra boca, porque siento yo que las personas, y ya me voy a ir más a filosofear, como casi no me gusta, ¿verdad? Pero yo siento que las personas siempre se quedan contigo, se quedan con se hacen una idea de ti, o se hacen te conocen realmente por tu esencia, por lo que tú eres, y siento que lo damos a transmitir, obviamente por lo que sale de nuestra boca, y eso dice mucho de ti. Entonces creo yo que hay que empezar a pensar también un poquito qué es lo que queremos dejar, ¿sí? Como de herencia, por así decirlo, cuando uno ya no esté aquí. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te digan? No, si es que Elizabeth era súper enojona, no manches. O sea, o ella siempre estaba bien triste. O sea, creo yo que hay que enfocarnos, hay que darnos cuenta que sí podemos ser pensantes antes de hablar y de actuar, y que si bien claro que cuesta trabajo, porque pues a veces gana el momento, pero si lo vamos practicando ya lo vas a ir haciendo más pensante. No sé tú qué digas, mi queridísima Mónica. Miel, súper inteligente. ¿Cómo evitas de verdad ese primer impulso? ¿Cómo evitas hacer las cosas y basar solamente los hechos en ese primer impulso? Porque de verdad que es muy importante no limitarnos solamente a esto de las emociones, a sentir esas emociones, sino también el poder uno tomarse el tiempo de saber que, carajo, tiene estos pro, tiene estos contra, puede pasar esto, puede pasar lo otro, y es así como yo te digo, hay estrategias, o sea, no nos podemos pasar toda la vida disculpándonos con el otro porque lo estamos hiriendo, porque le estamos diciendo una mala palabra, porque es que las personas se cansan también de eso. A veces nos acostumbramos a vivir de esa manera y no nos damos cuenta que las personas que están a nuestro alrededor no son esos sacos de boxeo donde nosotros podemos ir a descargar todas nuestras frustraciones, donde nosotros podemos ir a descargar todo ese mal genio que a veces nos agobia en diferentes situaciones o momentos de la vida, o en esos roles que ocupamos en la vida, porque entonces llegamos a la casa de mal genio y cogemos de pronto a nuestro esposo, a nuestra esposa, y la cogemos como ese saco de boxeo, y no hablo solamente de los golpes físicos, sino de las palabras también, donde descargamos toda esa ira, toda esa frustración, toda esa rabia que recogemos por fuera de la casa, o recogemos eso en la casa y lo llevamos a otros espacios, porque eso también ocurre, y simplemente descargamos todo eso y no nos damos cuenta de cuánto dolor causamos, de cuánto daño causamos, y nos vamos llenando de todas esas situaciones. Y aquí hemos aprendido de que hay formas y de que hay maneras. Estamos diciendo, no es fácil porque a veces uno se deja atrapar más por esos impulsos, por esas emociones, y uno dice, me siento que no soy capaz, pero sí se puede hacer. O sea, primero hay que pensarse en el respeto por el otro, lo que tú nos decías, cada ser humano es un mundo y no sabemos qué nos vamos a encontrar en ese momento que golpeemos ese saco de boxeo al que le estamos dando solo malos tratos, malas palabras. No, nos tenemos que pensar que tenemos que también empezar a vivir desde la tranquilidad de nosotros en nuestro interior y encontrar ese equilibrio del que hoy hemos hablado también, Mieli. Así es, Mónica. Y bueno, también debemos de tener un equilibrio en cuestión de lo que escuchamos, y por eso nos vamos a una pausita musical aquí en Mi Casa Radio, la casa de los éxitos en la internet. Estás escuchando Mi Casa Radio.
Bueno, Miel, y definitivamente debemos dejar de ver sus emociones como nuestras enemigas y darnos cuenta que simplemente son pasajeras, que simplemente hacen parte de nuestra vida, porque ese es el producto de lo que nosotros somos, pero que somos nosotros quienes debemos llevar el control, que siempre debemos razonar y dejar que sea la razón precisamente quien marque el camino por donde vamos, para que precisamente podamos trabajar en esa paz interior, en que el camino no se nos haga más difícil, en el camino no dejemos más personas a nuestro paso heridas con nuestros actos, con nuestras acciones. O sea, hay que trabajar fuerte por eso, y bueno, también debemos de ser capaces de evitar siempre, como lo hemos venido diciendo a lo largo del programa, de evitar esos primeros impulsos. Yo digo que debemos poner en práctica lo que tú nos has enseñado hoy. De verdad que eso es bien importante es no dejarnos llevar por ese primer impulso y sí o sí pensar en esos pros, pensar en esos contras, pensarnos en esas consecuencias que vamos a causar con todos nuestros actos, y definitivamente decir, carajo, bueno, hoy me enfadé, hoy me sentí mal, hoy me sentí como que no era mi día, pero bueno, esto simplemente es pasajero. O sea, recordar que todo pasa y que en la vida todo fluye, que todo lo que nosotros sentimos hoy, mañana puede cambiar, que nuestra vida está llena de eso, de momentos, de emociones, de situaciones, y que probablemente lo que hoy nos pueda molestar, lo que hoy nos pueda causar un dolor, lo vamos a mirar bajo otra perspectiva y nos vamos a dar cuenta que simplemente era eso, que no le encontrábamos explicación en ese momento, nos molestó, nos generó ese malestar fuerte, esa rabia con el otro, la descargamos en el que estaba cerquita a nosotros y nos damos cuenta que simplemente era algo pasajero, y tomamos esas decisiones tan drásticas que a veces nos marcan nuestra vida, porque no recuerdo muy bien esos dichos que dicen que a veces es difícil recuperar, que después de que tú lanzas la piedra a veces es difícil recuperar esa confianza, recuperar esos amigos y recuperar esas buenas relaciones. Entonces, mi Eli, hoy es un día para reflexionarnos bastante en el otro, en el que tenemos al lado, en nuestra pareja, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros amigos, que son esas familias extensivas que la vida nos da, y a veces nos aprovechamos de esos buenos amigos para convertirlos, como les decía ahora rato, en esos sacos de boxeo donde descargamos todas nuestras frustraciones, nuestras iras y nuestros malos días. Así es, Mónica, realmente es algo no tan fácil, o sea, algo que se dice fácil, no piensa antes de decir las cosas o de actuar, pero que al llevarlo a cabo no es tan fácil, porque como se los decía, ya llevamos un tiempo, toda una vida siendo impulsivos, y creo que algo a controlar nuestras emociones o a ser racionales en algún momento o circunstancia de nuestra vida, eso no lo enseñan en ninguna escuela, en ningún colegio, en ningún lado. Creo que nos toca aprenderlo a nosotros. Así como va la vida, así como viene, así como pasan las cosas, y realmente yo creo que es más bien la conciencia que cada uno tiene. Y tristemente algunas personas no somos tan conscientes, algunas sí, algunas no. Entonces creo yo que es nada más ponernos bien en la mente, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿sí? No trates a los demás como no quieres que te traten a ti. Si a ti te gusta lo bonito, si a ti te gusta la dulzura, si a ti te gusta que te traten bien, pues igual uno no puede pedir lo que no das. Entonces creo yo que hay que ser bien conscientes y antes que todo pensantes, y darnos cuenta que si somos seres humanos es porque realmente podemos ser racionales antes de todo esto, y que cuando nos gane esas emociones, sí, pues bueno, ya les di el tip, hay que aguantarnos un ratito o enfocarnos hacia hacer otra cosa así radicalmente, sí,
hacer ejercicio, escribir a lo mejor cómo te sientes, a lo mejor cantar, a lo mejor, no sé, ¿sí? Irte a tomar un café, no sé, cambiarte así como de una, así darte la vuelta por completo a otra situación, para que se te olvide, para que realmente no, y se tranquilice, ¿no? Esa emoción, y si al otro día sigues pensando igual, pues hazlo, y si no, realmente mejor déjalo en el pasado, que allá está muy bien. Y creo yo que al empezar a hacer este tipo de ejercicios, los únicos beneficiados, como siempre se los digo, vamos a ser nosotros mismos, porque vamos a encontrar más tranquilidad en nosotros, porque a lo mejor otras personas van a decir, o sea, hasta podrían decir, pero ¿a poco? Y si no es que le hicimos y esto, no, pero si ayer la vimos bien enojada y ahora mira anda como si nada, ¿no? O sea, igual no depende de lo que digan los demás. Creo yo que siempre se trata de uno, se trata de cómo tú te sientes, de cómo tú te vas, como lo digo, proyectar ante los demás. Y si bien el enojo, la tristeza y la alegría son emociones muy válidas, nada más trata de ponerte en el lugar de la otra persona cuando vayas a reaccionar en cuestión de esto. Si es para bien y le va a sumar a esa persona, adelante, hazlo, ¿no? No hay problema. Pero si no, como dicen, es mejor guardar silencio y mejor enfocarnos en otra cosa y ver qué sucede, ¿no? Y trabajar siempre en uno para poder, como siempre se los digo, ser nuestra mejor versión y dar lo mejor. Eso es a lo que venimos esta vida, a dar lo mejor de nosotros y a realmente llevar a cabo lo aprendido. Así sea en un libro, así sea en un video, así sea por una circunstancia en la vida, a llevarlo a cabo en tu día a día. Estás escuchando Mi Casa Radio. Muchos aprendizajes el día de hoy, Eli, muchas lecciones para la vida. De verdad que compartir experiencias, compartir estas vivencias de nuestros radioescuchas para nosotros nos hacen tomar conciencia de lo que somos como personas, como seres humanos, y nos llevan a reflexionar y a construir con todos nuestros radioescuchas y a dejarles un mensaje para ese crecimiento personal, un mensaje para ese crecimiento como seres humanos, que es lo que buscamos todos, y definitivamente para buscar esa paz interior y esa felicidad a la cual todos queremos llegar, esa tranquilidad de poder estar con los seres que amamos, esa tranquilidad de poder vivir siendo personas que le damos a los otros en verdad lo mejor de nosotros. De verdad que escucharte es un gusto, y yo sé que todos los radioescuchas lo disfrutan al igual que yo, porque sé que tú lo hablas también desde tu vivencia, Eli, desde tus experiencias, y eso es muy bonito cómo nos lo compartes. Pero hoy definitivamente para mí una de las lecciones más grandes es que sí o sí debemos permitirnos vivir muchas emociones, pero no permitirnos que ellas tomen el mando. Hay que ser más racionales, hay que respirar, dar un paso al costado, pensarnos desde otra perspectiva cómo se están dando las cosas, y definitivamente siempre sí o sí tenemos que cambiar ese chip que a veces decimos, no, es más fácil pedir perdón que permiso, y no, la verdad es que no se nos está permitido agredir al otro, no se nos está permitido hacer menos al otro, no se nos está permitido causar todos esos orificios, esas pequeñas heridas con muchos clavos en otra persona. Eso jamás está permitido. Esos clavitos que dejamos en el corazón de otros difícilmente se puedan sanar. Entonces yo pienso que esa es la lección del día de hoy. Vamos a dejar definitivamente en el otro cosas positivas, vamos a construir con el otro cosas positivas, sea con nuestro amigo, sea con nuestro hermano, sea con nuestra pareja, pero siempre pensándonos en que tenemos que dejarle al otro no clavitos en el corazón, no clavitos en el alma, no, hay que dejarle cosas que le sumen a su vida y también buscar cosas para nuestra vida
que sumen siempre en lo positivo. Y bueno, mi Eli, hoy nos despedimos de Una Pura y Dos con Sal, agradeciendo siempre a todos nuestros radioescuchas que nos comparten sus historias, esos pequeños fragmentos, episodios de sus vidas, y bueno, pidiéndoles que nos sigan escribiendo a historias unapuraydoskonsal@gmail.com, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan en Spotify, a que nos sigan en YouTube, en Facebook, a que nos sigan en Facebook, también, claro está. Y bueno, mi Eli, como siempre, un gusto estar contigo. Igualmente, Mónica, un gusto también compartir contigo, también te aprendo muchísimo, siempre tienes mucho que aportar, que decir, tienes una manera muy bonita de decir las cosas y yo me siento muy agradecida por la vida, por estar compartiendo este programa contigo, estos momentos que creo yo que el aprendizaje es mutuo y creo que así se les lo capten también, ¿no? Los radioescuchas, y ojalá apóyenos, por favor, denle like, compartan, síganos, ahí están en todas las redes sociales, en todas las plataformas, y que esto sume para todos, eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, también me despido de todos ustedes, que tengan una excelente nochecita y bueno, hasta la próxima emisión de Una Pura y Dos con Sal. Conéctate con nosotras en Una Pura y Dos con Sal. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora Colombia, y de 7 a 8 p.m., hora México, a través de Mi Casa Radio.